Bien, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Hoy es jueves 20 de marzo. Saludos a cualquier tiempo y o espacio en el cual estén viendo esto. El día de hoy tenemos con nosotros a Luis Alvarado desde Lima, Perú. Luis es productor discográfico, programador, curador e investigador independiente, focalizado en temas de arte y sonido y música experimental. Es director del sello discográfico Boo Records, donde ha realizado una destacada labor en el trabajo de archivo histórico, tanto de música de vanguardia y experimental peruana y latinoamericana, como de nuevas generaciones de artistas peruanos. Boo Records es reconocido internacionalmente como uno de los sellos más importantes de Latinoamérica y sus producciones y trabajos como productor, perdón, han merecido críticas positivas de medios especializados de gran prestigio como Pitchfork, The Wire Magazine, la BBC o el New York Times. Como curador ha realizado diversas exhibiciones documentales, entre las que se cuentan Resistencias, primeras vanguardias musicales en el Perú, que realizó en el año del 2006, Inventar la voz, nuevas tradiciones orales, del 2009, y Hacer la audición, encuentros entre arte y sonido en el Perú, curada en el 2016. Dirige también Centro del Sonido.p, es una página web que es un archivo digital de arte sonoro peruano. Bueno, Luis, la verdad me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Como hablábamos tras bambalinas, pues nos interesa mucho en el instituto realmente fungir como un espacio de diálogo regional y creo que es bien importante que nos compartas cómo está la escena musical en Perú, eh, que de pronto pues no recibe la atención que recibe otros países como México, Argentina o Chile, ¿no? En nuestros círculos. En fin, te paso la palabra y bienvenido otra vez. Eh, ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación para participar de este ciclo de charlas. Es bueno, para mí es muy especial esto, ya que creo que, digamos, mi punto de vista está profundamente marcado, obviamente, también por mi propio trabajo. Digamos que y es un poco desde ahí, un poco desde donde voy a desarrollar mis ideas. Pero, digamos, mi visión, digamos, de la música experimental y de la práctica en general experimental viene de ese lado que no es tocar propiamente, ¿no? O sea, es decir, he tocado, he grabado cosas, pero me dedico básicamente a todo lo que no es tocar, digamos, a producir discos, a producir conciertos, a hacer investigación, a trabajar en todas esas áreas, digamos, que conforman el ecosistema de la música experimental, de un circuito de música experimental, obviamente en Perú, y es a lo que me dedico al 100% de mi tiempo, ¿no? Entonces, ser como una especie de activista de este circuito y haber trabajado sobre todo mucho con archivo, con, digamos, con artistas desde de los años 60, 70 y con artistas muy jóvenes, me ha hecho siempre pensar en las diferentes visiones o maneras de entender esto, ¿no? Que no son estables, no son fijas, ¿no? Que van cambiando y cambian también de acuerdo a la procedencia, a la propia experiencia de vida. Entonces siempre me he hecho preguntas, ¿no? Un poco eh, de qué, digamos, de cómo entender todo este fenómeno de la música experimental. Y bueno, hace mucho tiempo ya que yo he querido escribir algún texto que aborde un poco lo que serían las generaciones últimas en Lima, que me interesa mucho en la medida que han empezado a desarrollar una serie de
prácticas, de actitudes muy obviamente arraigadas en lo que se llamaría la cultura underground, ¿no? Digamos, la autogestión, ¿no? Mucha gente que trabaja fuera, digamos, propiamente del ámbito académico o institucional, y más bien trabaja un poco, digamos, dentro de lo que se diría, sí, lo que se diría como la cultura underground, propiamente, ¿no? Una cultura subterránea, ¿no? Y en los últimos años, digamos, esa cultura subterránea experimental, digamos, de música experimental, ha crecido bastante en Lima. Entonces, yo hice un pequeño documental, documentando obviamente toda a esta movida para un festival que se llama Legues Who, que está en YouTube, que lo pueden ver. Si entran a la página de Legues Who en YouTube al canal, hay una serie de videos que se llaman Cosmos, que es la plataforma del festival para este tipo de proyectos de registro de movidas. Y para digamos, esa plataforma hice un video, ¿no? Se llama Cosmos Lima, lo pueden encontrar ahí. Y luego empecé a escribir un poco sobre todo eso, ¿no? Primero hice el video, la verdad fue como una especie de investigación, y luego estaba empezando a escribir un texto que espero publicar en algún momento, y es un poco estas ideas las que les voy a compartir sobre lo que es esta escena de Lima. A ver, les voy a pasar, me piden el enlace del documental, se los voy a ir pasando un ratito. Y voy a abarcar básicamente una generación que es, yo diría, desde los últimos quizás 10 años. eh, Acá está el video, les voy a pasar el enlace por ahí, por el chat. Ahí lo pasé. Ahí lo pasé. Hay otro anterior que hice en el año 2008 que se llama Ruido Vulgar, que digamos documenta un poco lo que ocurría en ese momento. Entonces, esto se ha hecho casi 15 años después y bueno, es interesante si se ven también los dos, pero creo que, bueno, lo que me voy a enfocar es en lo que está en este video. Voy a compartir un PowerPoint y voy a leer algunas notas. Un ratito. Ahí está, el texto se llama así, Ruido, Amplificación y Escucha sobre la música experimental en Lima. Como le dije, es un trabajo en progreso que lo he empezado y espero, bueno, terminarlo muy pronto, pero tengo ya algo escrito. Primero quiero un poco situar, digamos, desde dónde o qué estoy entendiendo yo por música experimental, ¿no? Un poco para que podamos tener un ancla, digamos, o una perspectiva clara. Entonces, para hablar sobre la música experimental, quisiera centrarme en dos perspectivas, una que es histórica y otra que tiene que ver con la teoría de los géneros musicales, ¿no? Desde el punto de vista histórico, la música experimental se refiere a una práctica musical surgida en Norteamérica durante el periodo de posguerra, entre el año 1950 y 1970. La investigadora brasilera Lilian Cappesanto sostiene que esta práctica es heredera de un pensamiento musical de la modernidad y de la vinculación de la música con la ciencia experimental. Esta vinculación está asociada al desarrollo de la acústica y a una comprensión del sonido
como una materia de investigación similar a otros fenómenos naturales como la luz o la gravedad. El sonido entonces entró al laboratorio, adquirió materialidad y pudo ser estudiado y controlado por la ciencia, lo que produjo un campo de investigación específico. Campesanto también sostiene que hay una distinción entre experimento y experimental, ¿no? Que son conceptos relacionados pero divergentes. El experimento hace referencia a un proceso de investigación metodológico y sistemático basado en el control riguroso de variables y en la búsqueda de resultados predecibles y verificables. Lo experimental más bien está asociado a una actitud más abierta, flexible e incierta. Es a partir de la vinculación de la música con estas ideas que empezó a gestarse lo que se ha denominado como música experimental y cuya genealogía nos lleva a unos orígenes que se ubican en la posguerra y en el trabajo del compositor y artista neoyorquino John Cage, ¿no? Y en los antecedentes que él mismo ayudó a trazar. A diferencia del rigor y control racional del serialismo integral que identificó a la vanguardia europea, la música experimental de la escuela de Cage empleaba el azar y la indeterminación como método compositivo, dándole un lugar central al carácter impredecible de la obra musical. En otro texto, Campesanto explica cómo estas ideas que conllevan a la asociación de la música experimental, cómo estas ideas conllevan a la asociación de la música experimental y la vanguardia como música del presente, ¿no? Y cómo desembocan en un discurso universalizante. Eh, Dice así, eh, Escampezando y Fernando y Aceta, los autores de este otro texto, ¿no? Dice así, el uso del término música experimental no se refiere únicamente a una producción que coquetea con los límites de la música, sino que implica la constitución de una música basada en un cierto tipo de auralidad, que es fruto de la especificidad de las personas, los lugares, las tecnologías, las condiciones sociales y las ideologías que la conforman. Hay otro aspecto que me interesa mucho comentar, que es el de la música experimental como un fenómeno performativo y situado, que es el que han desarrollado Alonso Minuti, Herrera y La Madrid, en un famoso libro que imagino varios conocen, que se llama Experimentalism in Practice. Ellos en el prólogo sostienen que el carácter experimental de cualquier práctica musical reside precisamente dentro de la propia práctica. Es decir, los experimentalismos son enunciados performativos que se consolidan como tales cuando los practicantes actúan de manera experimental dentro de los límites de su contexto particular, ¿no? Entonces, ellos dicen, al hacer esto, buscamos ir más allá de las formas sancionadas de escuchar lo experimental, adentrándonos en las tácticas situadas que permiten que lo experimental sea practicado y experimentado como tal, independientemente de cualquier afirmación universalista sobre su resultado sonoro estilístico. Estas tácticas tienen el potencial de unir al presente, al intérprete, al ejecutante y al público en un espacio de o para el experimentalismo. Es decir, la música experimental no puede o no debería circunscribirse únicamente a una práctica vinculada a una geografía y periodo histórico específico o a una forma sonora en particular, sino que es también un hecho performativo y situado producto de las relaciones entre los individuos y su entorno. Esto no impide, obviamente, que reconozcamos las raíces históricas, sino más bien poder comprender la adaptabilidad y transformación de acuerdo a los diversos contextos sociales y culturales en donde, digamos, se desarrollan las músicas experimentales. Por otro lado,
está el asunto de, digamos, de entender la música experimental desde la teoría de los géneros musicales, que es algo que me interesa en la medida que también es algo que está asociado al, no vamos a decir la industria, probablemente quizás es una palabra muy grande para el mundo de la música experimental, pero sí a un circuito de distribución y circulación de la música experimental. A ver, desde la teoría de los géneros musicales, resulta interesante observar que lo experimental suele englobar todo aquello que no encaja fácilmente dentro de una categoría establecida, ¿no? Eh, Hugo Fellone ha señalado cómo en el siglo XX se debatió sobre la disolución de los géneros como una ambición liberadora, donde confluían estéticas románticas y modernistas, pero que estas discusiones tendían a tomar las manifestaciones más elevadas y académicas como punto de partida, ¿no? Pasando por alto una cultura popular donde los géneros tenían aún mucha vitalidad. De acuerdo a Felone, en el momento en el que se agrupa una serie de obras para mostrar la obsolescencia de los géneros, se está creando una nueva categoría genérica. La mejor prueba de ello es el modo en el que el apelativo experimental, solo o en acompañamiento de otros términos genéricos, ha terminado deviniendo un género en el que aquello que no encaja en el actual sistema de géneros se incluye. Podemos decir entonces que el término experimental puede asociarse con aquello que no es fácilmente clasificable. Sin embargo, lo experimental no solo se relaciona con la obsolescencia de los géneros musicales, sino también con la de las estéticas musicales, las cuales en muchos casos han devenido en universales y o hegemónicas. Tendencias establecidas dentro de la música experimental como el ruidismo, la improvisación libre, el collage electrónico, la lutería, el drone, la poesía sonora, entre otras, tienen en común que generan relaciones críticas con estéticas musicales dominantes y con las formas de consumo asociadas a la gran industria musical, pero a la vez, de manera cíclica, han producido también sus propias historias globales canónicas. Quiero hablar entonces ahora, dicho esto, eh, sobre lo que es la música experimental pro propiamente en Lima. Eh, la historia de la música experimental en Perú ha estado marcada por la discontinuidad. Aunque sus orígenes se remontan a la década del 60, la idea de una genealogía peruana de la música experimental es relativamente reciente. Dado el corto espacio de tiempo que tenemos, no voy a ahondar tanto en esa historia. He puesto acá algunas imágenes de algunos iconos, ¿no? Como César Bolaños, Miguel Flores, Corina Bartra, que son como que los iniciadores de esto en los años 60, 70, 80. Eh, lo que sí quisiera indicar es que ha existido, como les dije, una producción sostenida de música experimental en nuestro país desde la década del 60 y con una diversificación de lenguajes musicales. Y ha estado marcada también por un carácter marginal, es decir, ha sido una escena que siempre se ha movido en una zona muy marginal, digamos, de lo que sería el centro de atención, digamos, de la escena musical. Es decir, ha albergado artistas que usualmente no han encontrado espacio en otro tipo de circuitos musicales. Lima ha sido históricamente la ciudad donde más se ha concentrado la actividad de la música experimental en el Perú. No obstante, también existen o han existido artistas en ciudades como Arequipa, Huancayo, La Oroya, Ayacucho y Cusco que han contribuido a descentralizar esta práctica musical. La escena experimental limeña no escapa a las dinámicas de centralismo que caracterizan al país. Las condiciones geopolíticas e históricas de Lima han favorecido la concentración de la actividad cultural en distritos específicos de alto flujo turístico como Barranco, Miraflores o el centro de Lima. Los dos primeros
están además vinculados a una clase media y a dinámicas económicas particulares. Han sido zonas asociadas a la presencia de infraestructura cultural, galerías, bares y salas de concierto, donde este tipo de música ha tenido en ocasiones cierta cabida. Eso no significa que los artistas únicamente procedan de estos distritos, porque muchos provienen más bien de distritos populares, como los que se ubican en la zona del Cono Norte, o como Breña, Rímac o Biel Salvador. Resulta significativo que mucha de la actividad de la música experimental en Lima también ha emergido en espacios alternativos, periféricos o informales, que no necesariamente responden a las lógicas comerciales o institucionalizadas de estos distritos céntricos. Estos espacios han sido clave para la exploración sonora y la consolidación de una comunidad de música experimental diversa en tiempos recientes. Y ahí quiero mencionar a lugares como El Paradero, como N Espacio, Casa Bagre y Espacio Colmena, que son estas fotos que presento aquí, son fotos de cada uno de estos lugares, ¿no? El de arriba es Concierto en el Paradero, de abajo es Casa Bagre, el de abajo es Espacio N y acá el que está hacia el centro es Espacio Colmena. Pero además de los espacios para las performances, es importante mencionar las principales plataformas y colectivos, ¿no? Existen sellos discográficos como U Records, Chip Music, Super Space, Chuma Puputi, 1049, Discos Astromelia, Propiedades en Litigio, Grita, Albardí, La Trenza Sonora. La mayoría funciona como plataformas múltiples que organizan conciertos, pero también pueden organizar talleres. Por otro lado, hay colectivos como Suma, Deshumanización, Codec, Retama o Lumina, cada uno con objetivos específicos. Suma y deshumanización, por ejemplo, han promovido mucho los jams, pero también la improvisación libre más estricta, por así decirlo. Codec está más vinculado a la música electrónica y el audiovisual. Retama y Lumina son plataformas de difusión de trabajo de mujeres. Retama está más vinculado a la música académica y fomenta el trabajo de compositoras que en muchos casos trabajan con lenguajes asociados a la música experimental. Artistas como Macri Cáceres, Pía Alvarado o Claudia Sofía Álvarez, por ejemplo, incorporan experimentación electrónica en muchas de sus obras. Lumina, por su lado, congrega artistas en una perspectiva un poco más ecléctica y ha organizado eventos donde se han presentado tanto cantautoras y o artistas como Iracema Vera, que trabaja con grabaciones de campo, Cristi Nazaret, que trabaja haciendo circuitos y osciladores artesanales, o Luxi, artista que transita entre el pop y la experimentación electrónica. Esa perspectiva ecléctica está también presente, bueno, un sello con el que yo manejo, que es Who Records, o un sello como Chuma Puputi, que pueden albergar artistas de música electrónica y ruidismo, como también bandas de rock. La forma como se relacionan con lo experimental pasa por asumir ese como plataformas que albergan una diversidad de expresiones musicales que comparten principios de independencia y apertura hacia estilos musicales nuevos. Digamos que hay como una especie de principio de inclusión que es lo que, digamos, es la forma como incorporan o cómo, digamos, se relacionan con la música experimental. Por ejemplo, en un concierto del colectivo Chuma Puputi, que es un colectivo bastante joven, de gente de entre 18 y 20 años, pueden compartir cartel artistas como Guachimán, que es un artista que hace ambient, o Haití Bonaire, un artista que hace noise, o Superfus, que es un artista que hace punk. Esto también responde a formas de trabajo colaborativo, digamos que los artistas se asocian y comparten labores para sacar adelante un evento. Es importante mencionar también que en los últimos años espacios institucionales como la Universidad Nacional de Música o el Instituto Orson Welles, que es un lugar, digamos, dedicado a la enseñanza de ingeniería de sonido,
han fomentado también eventos y talleres con artistas de música experimental, es decir, artistas que provienen de una zona más underground. Eh, Se han centrado sobre todo en la música electrónica, ¿no? Es decir, las actividades de la Universidad Nacional de Música y de Orson Welles, digamos, el interés con la música experimental que han tenido ha sido a partir de que esta sea música electrónica siempre, ¿no? Eh, También habría que hablar de espacios como la Galería Proyecto Amil, que es una fundación que programa de manera constante artistas de música experimental. Y por otro lado, la labor de difusión que tienen algunas webs como Centro del Sonido, que es un portal, digamos, de difusión y de memoria de archivo, ¿no? De la música experimental en Perú, pero también portales como Perú Avangar, Espacio Sonido y Apostillas de la Disidencia, que constantemente están reseñando, subiendo entrevistas sobre nuevos artistas. Entonces, quería hablarles ahora propiamente de lo que identifica a la escena de música experimental de Lima, que tiene que ver con la estética del ruido, le he llamado. Si hay una tendencia predominante, ¿no? Esta tiene que ver con el empleo del ruido. Si bien hablar de ruido, hay toda una teoría en torno al ruido, ¿no? Como la de Attal y la de Hegarty, ¿no? En torno a que el ruido es algo que desafía un orden, digamos, ¿no? No lo he puesto aquí, no lo he teorizado desde ahí, pero creo que eso está también presente en esta definición que voy a hacer del ruido, que es más bien una definición bastante descriptiva y material, ¿no? O sea, ruido acá lo estoy entendiendo como el uso de sonidos distorsionados y disonantes de alta intensidad, en un sentido literal, como algo que realmente te molesta a los oídos, ¿no? Artistas como Tete Leguía o Camilo Ángeles, por ejemplo, han desarrollado un particular interés por la improvisación libre en su intercepción con estéticas del rudismo. Es decir, son artistas que hacen improvisación, que constantemente tocan con mucha gente muy diversa, pero siempre desde un ángulo muy radical, ¿no? Es como música extrema dentro de un contexto de improvisación libre. Después está gente como Paruro o Gabriel Castillo, que trabajan con feedback y también con alta intensidad del sonido, o artistas como Nonato y Ansialítica, que incorporan la voz y la poesía en combinación con capas de sonidos electrónicos e intensidades variables. Ahí en las imágenes se ve arriba a Tete Leguía, que es un bajista, el de camiseta celeste. Abajo está Gabriel Castillo, que está haciendo un feedback con un monitor de televisión. Y la foto en blanco y negro es Nonato, que es una poeta, Valera Román, junto con un artista de música electrónica que se llama Mauricio Moquillaza. Por su parte, otro artista como Gonzalo Mávila explora los timbres de la guitarra en base a repeticiones y capas de sonido distorsionados. Árbol hace composiciones a partir del procesamiento de sonidos electrónicos y grabaciones de campo. Artistas como Avo o el mismo Mauricio Moquillaza o Fabricio Tapia emplean sintetizadores y pedales de efectos para producir secuencias de sonido electrónicos de alta intensidad y volumen. Otro aspecto que es importante para definir un poco la actividad que hay en Lima tiene que ver con el empleo de instrumentos o referencias a músicas y sonidos de la tradición o de lo que consideramos como músicas nacionales, ¿no? Eh, Cristian Galarreta, por ejemplo, con su proyecto Saja, ha hecho versiones de artistas de música andina, como Flor de los Andes, en performances donde la guitarra eléctrica alcanza altos niveles de saturación. Ale Hop y Laura Robles han trabajado con el cajón afroperuano y referentes asociados a la tradición afroperuana en el contexto de piezas que incluyen guitarra eléctrica y sintetizador modular. Paola Torres emplea quenés
que son unos textiles amazónicos, quipus y grabaciones de canto indígenas amazónicos, en el contexto de piezas creadas con dispositivos creados por la propia artista, donde el canto va de lo legible a lo distorsionado ruidista. Si algo hay en común en estas piezas, como en muchas otras, en muchos otros trabajos que he mencionado de los otros artistas, ¿no? Es que en todos estos casos los sonidos, digamos, de lo que sería la tradición, digamos, de la música, de las músicas tradicionales, son deconstruidos y la relación con el ruido adopta un carácter de choque, ¿no? Digamos que otorgan poder a músicas que proceden de espacios históricamente subalternos. Este último grupo de artistas, digamos, Cristian Galarreta, todos los que figuran en estos tres que figuran en esta diapositiva, que son Cristian Galarreta, Laura Robles, Alejo y Paola Torres, ya no radican en Lima, han migrado fuera del país y esto responde también a la necesidad de encontrar mejores condiciones para una profesionalización de la actividad artística, ¿no? Actualmente son quizás algunos de los artistas eh, con mayor reconocimiento, con, digamos, mayor internacionalización del circuito peruano. Entonces, a modo de conclusión, aunque la escena experimental de Lima puede ser parte del circuito habitual de conciertos, también se desarrolla en lugares alternativos y autogestionados. Es una escena que puede confluir con artistas de géneros musicales diversos, eh, rock, electrónica, de baile, en la medida que comparten una misma visión de apertura. Esto revela formas de economía colaborativas que están arraigadas en el desarrollo de esta escena musical. Por otro lado, hay una tendencia a prácticas ruidistas, pero también a la deconstrucción de elementos o símbolos de músicas nacionales históricamente subalternas. Esto manifiesta una constante, que la música experimental es algo que es más que solo innovación sonora. Es más bien una práctica que desde el sonido genera relaciones críticas con lo establecido o hegemónico. Su carácter experimental radica en hacer audible y tangible aquello que permanece ignorado, amplifica lo que habitualmente no se escucha. De ahí, y esto como una conclusión final, de ahí que definir lo experimental únicamente como un repertorio de estilos o técnicas musicales resulta problemático si se olvida su dimensión contextual y profundamente relacional. Bien, esas son un poco las ideas principales que quería compartir con ustedes como parte, bueno, de esta, digamos, investigación que he venido realizando. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, gracias. Luis, ¿puedes dejar de compartir pantalla? Sí, 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 sí. Bueno, antes de pasar la palabra a Pepe, Emily aquí escribió en el chat un par de dudas. Por un lado, nada más preguntaba si podrías compartirnos la presentación. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, creo que el texto, puedo compartirles la presentación, pero creo que si ven el video documental, las ideas están ahí también. Bien. Y luego, bueno, aquí Emily pide que si podemos escuchar algunos ejemplos. Claro, Y es-
Ajá. No sé si quieres pasar eso o escuchemos primero a Pepe. Como prefieran, si quieren podemos conversar un poco antes. Bien. Sí, Pepe. Entonces Mu- te... Muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Perfecto. Gracias, agradezco porque además me tengo que retirar en un ratito, entonces agradezco mucho el espacio. Fíjate, Luis, que me interesó muchísimo al inicio cómo refieres el hecho de que tú no toques, ¿no? Decías tú, al no tocar, de alguna forma estás como en el entre de muchas áreas, como gestor, eh, como facilitador, etcétera. Y eso me interesó mucho porque justo me parece que la improvisación en términos generales eh, me remite a mí fuertemente como a romper las lógicas, digamos, de las fronteras, justo de las disciplinas, de las áreas, como posibilidad. Y ahí te preguntaría, en ese sentido, em, ¿hasta dónde consideras tú que tu ejercicio profesional te ha permitido como abrir otros espacios que no tienen que ver necesariamente con la música, sino que tienen que ver a lo mejor con espacios justo en términos de lo público, del espacio urbano, de otro horizonte, digamos, donde la improvisación se ejerce, digamos, como una práctica no institucionalizada, pero normal, digamos, ¿no? No como algo de resistencia, sino al contrario, como algo que fluye y que fluye en nuestra vida. No sé si me explico. Creo que sí. A ver, yo digamos, eh, al trabajar desde un ámbito, si se quiere, más, o sea, no institucional, no académico, obviamente me permite tomarme muchas libertades, que son las libertades del error y de equivocarme y de hacerlo bajo mi capricho, por así decirlo, ¿no? Eh, es como también esa situación en la que ser libre es también no tener nada que perder, ¿no? Y esa es como para mí una especie de guía, una especie de actitud que yo he asumido al momento de producir muchos eventos, ¿no? Creo que siempre los considero como ensayos, todos los eventos que hago. O sea, yo siento que o sea, por ejemplo, pongo un ejemplo. Cuando yo empecé a organizar conciertos de improvisación libre, que debo haber hecho, no sé, decenas de conciertos de improvisación, a comienzos, digamos, hacia el 2008, 2009, que es que empecé a organizar conciertos un poco antes quizás, pero de manera continua, a partir del 2008. este, Inicialmente yo escogía a las personas. Yo decía, bueno, este de acá toca esto, este toca esto, por ahí que es interesante si tocan juntos. Entonces yo hacía como los lineups de la gente, ¿no? Y muchas veces esa Mm. gente no se conocía entre sí. En algunos casos nunca se conocieron, solo tocaron y luego cada uno se fue por su lado, ¿no? Y, y claro, al ser yo alguien que venía de una cultura underground, digamos, más que viene como un poco del rock, del punk, de un ámbito muy mezclado, ¿no? Donde obviamente hay música experimental. Entonces, pero que tenía un interés también por la música de vanguardia, la música más académica. Me movía fluctuaba, digamos, en varios circuitos. Entonces también yo podía, y hasta ahora he tenido esa capacidad de poder pedirle a un músico que viene de un ámbito académico como a un artista totalmente que viene del noise, del fluidismo. Y me ha gustado mucho probar hasta qué punto pueden convivir ambas cosas o en qué punto pueden conversar, ¿no? Y eso es algo que lo he hecho desde siempre. No siempre trae buenos resultados, pero a veces sí.
y cuando ocurre algo, cuando ocurre algún tipo de comunión particular, siento que ahí se está abriendo una puerta de algo, ¿no? Siento que ahí se está abriendo una conversación que quizás no se hubiera podido dar si no se generaba de esta forma, ¿no? Entonces, creo que un gestor o creo que alguien que organiza eventos, de alguna forma está también teniendo una implicancia muy fuerte en esto, ¿no? Ujú. Y la curaduría de alguna forma tiene una dimensión estética también, ¿no? Mm. Entonces, creo que sí, definitivamente estar desde esta área no me exime, digamos, de una dimensión artística también, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Luis, en lo que alguien más se anima a participar, te propongo que escuchemos algún ejemplo. Sí, quizás creo que ya que, no sé si algunos conocerán a Tete Leguía, pero creo que él es uno de los improvisadores como más importantes que hay en Lima. Voy a poner algún pequeño video de él. Esto es un fragmento de una improvisación que él grabó con un saxofonista mexicano que se llama Martín Escalante. Es bastante radical, pero digamos es un poco eh, lo que lo hace a él sumamente interesante. A ver, compartir con sonido. Él utiliza bajo preparado, intervenido, y bueno, Martín le quita una parte de la boquilla, ¿cómo se llama? El tubo que está antes de la boquilla del saxofón, lo cual hace que realmente suene como que quieren hacer noise en un sentido bien abstracto y duro, ¿no? Pero usando bajo y saxofón. Es la sesión de grabación que tuvieron con Lasse Marja, un famoso productor noruego. Ahí está, sí. Okay, we go.
Bueno, eso es de hace unos ya casi 10 años en realidad. Eh, Telegui ahora vive en Nueva York y ya tiene una actividad bastante desarrollada ahí. No sé si quieren que les comparta alguna cosa más. Eh, Sí, venga, escuchemos más ejemplos. Tenemos mucho tiempo, ¿eh? No te preocupes. Dale. Lo que no sé si es como hay videos de... Voy a poner un fragmento de un músico que se llama Mauricio Moquillaza, que, bueno, toca con sintetizador modular. Él improvisa bastante, es un esencialmente improvisador, pero no sé si hay algún buen video de alguna de sus improvisaciones, como si tiene de él solo. Este, y él utiliza un charango, que es un instrumento que se utiliza mucho en la música andina, y lo conecta a su sintetizador modular, entonces es una mezcla, eh, siempre es espontáneo, ¿no? No tiene algo propiamente planeado, entonces siempre va un poco cambiando lo que hace, pero bueno, vamos a mostrar un fragmento. Esto además es en Espacio N, que es este espacio de música experimental que él mismo dirige en una zona que se llama Magdalena, ¿no? Es una casa que, bueno, está a punto de ser demolida, pero hasta ahora no ha sido demolida y en el proceso en el que esto va a ocurrir, él está aprovechando para organizar ahí conciertos.
Este, no sé si quieren que nos compartan algún video más. Venga, uno, sí, A yo, ver, yo feliz de ver más ejemplos. sí, quiero mostrarles algún video. Esto es Macri Cáceres, que es una compositora, también improvisadora, de- que es parte del colectivo Retama. Ella, digamos que trabaja mucho digamos, tanto en el mundo de la composición propiamente más académica, pero también ya desde hace un buen tiempo construye instrumentos de viento que son réplicas de instrumentos como prehispánicos y los interviene con circuitos, con osciladores artesanales. Entonces ha estado trabajando mucho con digamos, con este tipo de instrumentos y con, digamos, la posibilidad de manipularlos electrónicamente, ¿no? Voy a poner un pequeño video de ella un poco trabajando en esto. Creo que alguien levantó la mano. Sí. A ver, tenemos una mano alzada y también aquí Ramón escribió en el chat un comentario. No sé, Ramón, si quieras prender tu micrófono y compartirlo. ¿Qué onda? ¿Sí me escuchan bien? Sí, Va. Sí, pues justo un poco este, lo que decía ahí en mi comentario, ¿no? Y lo,
lo de la exposición de Luis, cómo al final de cuentas, en las ciudades eh, centralizadas de nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, pues se concentra mucho este tipo de expresiones como para Te darle estás este tipo de... cortando un poco. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Me escuchan Sí, mejor? mejor. A ver, Ah, dale. bueno. Sí, pues como les comentaba, creo que en Latinoamérica se da esto de centralizar demasiado en estas ciudades capitales, ¿no? No Este logro tipo de entender realmente expresiones. lo que pregunta. Hola, hola, hola. ¿Se me escuchan? Sí, está como con un poco de interferencias tu Eh, micrófono, Ramón. Entonces, si quieres, leo el comentario que pusiste aquí en el chat, más bien. Dice Ramón, creo que una de las problemáticas más significativas de las que he visto y vivido de dedicarse a la música experimental y a la libre improvisación es la necesidad de centralizar los conciertos, eventos y encuentros de estas músicas para darles, entre comillas, visibilidad, ya que es muy complicado tener un espacio adecuado en las periferias de las ciudades donde se concentran estas expresiones. Quizás estaría bueno hacer algo de etnomusicología contemporánea. O sea, básicamente es obviamente un señalamiento, eh, pues eso, ¿no? Del, como lo difícil de sostener estas prácticas en frente, digamos, al carácter centralizado de ciudades como Lima y la Ciudad de México, por lo que entiendo. Claro, me imagino, no, no sé de dónde es el amigo que escribe, pero Es de la Ciudad de México. allá, sí, bueno, imagino yo que como ocurre en Lima, debe ocurrir en México, que, claro, las oportunidades siempre están un poco centralizadas en ciertos barrios, ciertos lugares, y obviamente muchas veces hay ciertas zonas que concentran la atención de la gente y son, como le diríamos, zonas como ya con una afluencia de público y como que es quizás mucho más fácil a veces organizar cosas ahí, ¿no? Y que claro, a veces tú quieres hacer un evento, digamos, dentro o en la zona en la que quizás vives. Y sí, eso a veces es complicado por varias razones, ¿no? Primero, el asunto está, una cosa clave, ¿no? Cómo gestionas el público, ¿no? Y claro, cómo generas un espacio adecuado para este tipo de música, ¿no? En Lima ha pasado muchas veces que yo he ido a conciertos de improvisación. Me acuerdo cuando vino un improvisador japonés de Tusi Akiyama, que deben conocer, que hizo una improvisación con guitarra acústica en una galería y estaba todo muy bonita, digamos, el ambiente y todo, pero pasaban autos y el tipo estaba improvisando con guitarra acústica y sin amplificación, y en realidad, por más apertura a los sonidos no deseados y todo, realmente no se pudo apreciar muy bien su show, ¿no? Y, y claro, a veces pasan ese tipo de cosas, ¿no? O sea, sin embargo, también, eh, o sea, no sé, ahí hay que ver, ¿no? O sea, creo que siempre hay que pensar qué se puede hacer, ¿no? Y qué cosas van a ser difíciles de llevar a cabo, ¿no? Quizás, eh, o sea, creo que hay un famoso texto de Mauricio Kagel acerca de los lugares de concierto, ¿no? Cuando él decía que nuevos espacios producen nuevas músicas, ¿no? A veces quizás hay que encontrar esa nueva música que un espacio también te puede permitir, ¿no? No en todos vas a poder hacer un concierto multicanal, ni en todos vas a poder hacer una improvisación así, reduccionista, ¿no? Quizás un poco hay que también pensar en cómo utilizas el lugar, ¿no? Digamos, cómo eres creativo con el lugar, ¿no? Sí. Em, hay aquí un par de manos alzadas. Oscar, te
Te escuchamos. Hola, hola Luis. ¿Qué Am, tal? Me pareció muy interesante todo lo que mencionas de la definición de experimental. Y bueno, pues creo que sí abre mucho como el panorama, ¿no? O sea, extiende la práctica a algo pues mucho más allá del noise, del ambient, del drone, hablando de géneros, lo cual se me hace pues bien interesante. Y no sé si puedas darnos como más o a mencionar tal vez algún texto o un poco más de esta auto, hablar un poco más de esta autora que refiere a esta práctica crítica del experimentalismo. Sí, Lilian Campesanto, ya tiene un par de, voy a dejar acá los textos están en internet, así que voy a dejar esa bibliografía, eh, a ver, ya la tengo en formato APA. El, bueno, voy a pegarles la bibliografía del texto ese de Experimentalism in Practice, es súper interesante. Es un poco controversial en sí como tal, porque claramente hay bandas de las que se escriben ahí en el libro que uno no asociaría en primera instancia con la música experimental. Entonces, la forma como ellos abordan la idea de experimental es muy amplia, bastante, digamos, que se presta a la discusión, y creo que eso es lo bueno. Pero me parece que la introducción al libro es súper interesante en sí, y creo que es importante leerla si uno, digamos, quiere tener digamos, primer panorama sobre lo que se entiende por música experimental en Latinoamérica, ¿no? Ese es el libro de Alonso Minuti Herrera y La Madrid. Ahí pegué ese y ahora voy a pegar el texto de Lilian Campesantos, que he citado dos artículos, ella tiene varios y en general a mí me gusta mucho todo lo que escribe. Es como que ella, bueno, ese texto que es el que cité inicialmente, ella un poco desarma, ¿no? La categoría eh, de experimental, un poco para entender cómo hemos naturalizado, cómo naturalizamos un tipo de práctica y cómo se ha vuelto universal o cómo se ha creado este discurso universalizante, ¿no? Que viene, digamos, con toda esta carga de este vínculo con la ciencia experimental y con, digamos, como producto de un discurso de la modernidad, ¿no? Eh, y a mí lo que me parece importante del texto de Campesanto es que esa forma en cómo se genera este discurso universalizante sigue estando arraigada, o sea, seguimos pensando en normas que deben tener las prácticas, ¿no? El ruidismo, la poesía sonora. Y digamos que desde un punto de vista, digamos, para organizar los conceptos sí es importante definirlos, pero al momento de definirlos, digamos que inevitablemente seguimos produciendo un discurso universalizante sin darnos cuenta, ¿no? Y por eso digo, o sea, en el mundo del noise, como el mundo de la improvisación libre, existen también historias canónicas, existe también una jerarquía, y creo que me parece a mí importante que siempre haya que revisar esas historias y esas jerarquías, ¿no? Recuerden que la historia de la música experimental esencialmente es una historia que por mucho tiempo no ha incluido muchos otros discursos globales, ¿no? Yo creo que eso es algo que en los últimos tiempos recién se está tomando en consideración, pero existe un canon, ¿no? Y creo que es importante conocerlo, pero también desarmarlo, ¿no?
porque creo que eh, de lo que se trata es, en mi perspectiva, de entender que la práctica de la música experimental eh, es esencialmente un asunto de tensión en realidad. O sea, si la música experimental no es antihegemónica, no siento en qué radica que sea experimental, ¿no? O sea, eso para mí es un punto clave. Sí, de acuerdo. Benjamín, ¿te escuchamos? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Luis, por abrirnos esta ventanota a la vía de la música experimental, ese marco ampliado que nos brindas para pensar la improvisación, esa ventana al Perú, país muy importante y que comentábamos antes, pues no es tan fácil a veces saber qué es lo que tiene lugar ahí. Yo quería compartir una pregunta que me suscitó tu presentación, que además vale la pena, eh, pues, no sé si ponderar, porque es una pregunta enorme, pero al menos sí eh, decir en voz alta en este punto de nuestra secuencia, porque la pregunta es qué tan homogéneo o heterogéneos son los medios a los que nos enfrentamos en América Latina con con los circuitos de la improvisación y de la música experimental. A veces da la impresión de que pueden ser muy parecidos los escenarios que vivimos en nuestros países. Por supuesto que hay matices. Tengo fresca la mm, experiencia de haber escuchado la conversación que emprendió Ricardo con eh, pues representantes de los medios en México y en Ciudad de México y en Córdoba, que comparaban un poco las notas de lo que es sostener un lugar independiente y moverse en los contextos locales. Y claro que aparecían matices, ¿no? Entre Argentina y México, pero al mismo tiempo es un paisaje como enormemente reconocible que creo que sería interesante sistematizar para el trabajo futuro de lo que estamos emprendiendo aquí colectivamente, ¿no? Un poco el paisaje sonoro, si quieren ustedes, América Latina en relación con la improvisación y medios aledaños. Y decía yo que quería yo clavar esta pregunta en este punto porque la semana entrante tendremos el privilegio de escuchar a José Manuel Berenguer, quien pues trabaja eh, pues en la península ibérica, eh, y será muy interesante ver qué tan parecidos o no son los problemas. Puede uno pensar que son escenarios completamente distintos, pero ya nuestro amigo Wade Matthews ha hecho muchas veces comentarios en el sentido de aparejar, ¿no? Las experiencias, las dificultades, los problemas enfrentados en América Latina y en España. Entonces, pues simplemente quería dejar resonando esta mención en la dimensión colectiva. No sé si tú quieras decir algo, Luis, pero es más una reflexión que dejo aquí en voz alta. Muchas gracias. Bueno, gracias por tus- lo que dices. Sí, yo creería que hay problemas comunes, eh, obviamente, como los hay, te aseguro, también en muchos países donde la improvisación es toda una cultura, en el sentido de que va a ser así siempre, con un tipo de música, obviamente que su consumo siempre va a ser bastante circunscrito a un público muy minoritario, ¿no? Sin embargo, creo que
En el caso latinoamericano, creo que hay problemas más complejos. Creo que, eh, o sea, creo que hay un asunto con una dificultad de socializar esta música, digamos, o de no tener la misma facilidad que a veces hay en otros lugares. Y hay una sensación a veces de que uno se da contra la pared, ¿no? Por eso a veces digamos, pienso también, esto es como algo ya, como lo que pienso en voz alta, ¿no? Pero a veces pienso en realidad, eh, este, sí, o sea, hasta qué punto se trata digamos, de simplemente hacer desarrollar una especie de estilo musical eh, que en realidad es tan difícil, o sea, digamos, lo correcto sería hacerlo a nuestra manera, ¿no? Y encontrar esa manera que sea tan satisfactoria desde el punto de vista creativo como desde el punto de vista también de una práctica que se pueda, digamos, socializar, ¿no? Eh, Quizás a veces pienso, ¿no? Si no hay una terquedad de querer, digamos, traerlo o importar las cosas de una forma, ¿no? Y que quizás eso es a veces un choque contra la pared, ¿no? O sea, pienso simplemente de qué manera podemos hacer un poco de, digamos, ¿cómo se diría, no? Como adaptarlo, como apropiarlo, como hacerlo de uno, ¿no? Que sea común para todos, ¿no? Creo que eso es el asunto que aún no está resuelto, ¿no? Me parece, ¿no? Que a veces cuesta resolver, ¿no? Gracias, Luis. El maestro Bifarella tiene una pregunta. Sí, justamente, gracias Luis por la exposición. Y justamente esto, esta exposición de deseo del cómo adaptarlo, más allá de lo que es tu acción en sí concreta. Bueno, tenés un sello, tenés escritos, estás eh, permanentemente generando eventos, pero ¿cuál es tu propia respuesta eh, a esto? Porque recién, por ejemplo, nos mostraste modos de acción y estéticas muy distintas, en un momento durante el discurso que fue muy académico, debo decirlo, ¿no? O sea que, pero no como una crítica, sino como que lo fue, reconocerlo simplemente. Eh, Hablabas de justamente estéticas universales y hegemónicas, y por otro lado hablaste de fenómenos performativos y situados, ¿no? Y cuando nos diste los ejemplos, nos mostraste realidades muy variadas. Eso es un poco una respuesta, pero ahí vimos un montón de gestos que sí participan de estéticas y de controles tecnológicos muy obvios y diferentes, ¿no? La obra para charango con todo el sistema de los loops y todo eso, donde tal vez el loop se impone más todavía que la propuesta tonal, básicamente, que estaba por detrás, muy distinta a la propuesta del bajista de TT con el saxofonista tocando en Oslo, ¿no? Eso sí. Pero entonces, ¿cuál es un poco esa respuesta cuando vos decís hacerla al modo nuestro? Porque creo que todos nos preguntamos y tenemos muchísimas dudas, hacemos un montón de cosas y nos planteamos y permanentemente hablamos de la implicancia política y social con nuestro entorno y- y de un modo u otro, sin duda se mezcla en lo que estamos haciendo, pero simplemente para seguir este diálogo, ¿no? Que nos expliques más, porque justamente elegiste ejemplos que responden inclusive a intereses y a propuestas diferentes. Y gracias de nuevo. Sí, bueno, es
es interesante que lo observes. No, no sé si tengo una respuesta, pero sí creo que, eh, o sea, me gusta mucho lo que dicen en el texto de Experimentalist in Practice, ¿no? O sea, está en la práctica, ¿no? O sea, eso se encuentra digamos, en el modo de hacer, ¿no? O sea, no es como un deseo de cómo debería ser, ¿no? Es simplemente entender cómo se está haciendo, ¿no? Y, y creo que eso que tú dices, por ejemplo, como cosas muy distintas, una charanguista, uno que toca en Oslo, o sea, creo que esa confluencia de cosas tan diversas es el modo de hacer de acá, ¿no? O sea, digamos que homogeneizarlo o encontrarle una, un hilo conductor, una especie de estilo compartido, quizás sería imponerle algo, ¿no? Justamente creo que eh, al menos aquí funciona así, funciona ecléctico, funciona diverso, eh, y claro, el esfuerzo por querer, digamos, eh, encontrar un único o un estilo, digamos, que uno pueda decir ahí, esta tendencia quizás no es por ahora lo que resulte importante con esta escena local, sino creo que, y en general, ¿no? Pasa con mucha música experimental en Latinoamérica, supongo, pero, eh, o sea, creo que el modo de hacer nuestro, entre comillas, porque tampoco me gusta mucho ese tipo de expresiones, es el modo, digamos, ¿cómo se diría? Como, es lo que hacen simplemente, ¿no? Eh, O sea, lo que voy es que quisiera anular el deseo de parecerse o el deseo o la idea de pensar en un modelo, ¿no? Empezar en una cosa a la que deberíamos aspirar. O sea, eso es para mí el problema, ¿no? O sea, creo que el asunto sería más bien pensar en cómo podemos hacer que esto, digamos, funcione en el sentido de quizás como diría un músico que muchos deben conocer, Alan Curtis, él siempre, cuando he conversado con él, siempre dice, ¿no? Lo importante es cuidar las ganas, ¿no? O sea, creo que cuando hay ganas de hacer algo, creo que eso me parece que es lo que define un poco lo que realmente es un espíritu creativo, digamos, digamos, no sé, como un espíritu, si quieres, de una movida, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con eso, ¿no? En la manera en cómo, o sea, eso que defines, cómo sería lo nuestro, creo que es eso que te da ganas de hacer, ¿no? Creo Yo Yo que no es, definí nada, aclaro, yo te lo pregunté, y es más, jamás claro, propuse que hubiera un estilo. Simplemente te pregunto porque vos hablaste de lo nuestro, no yo. Eh, Jamás se me ocurriría que hubiera un estilo, pero sí claramente en lo que escuchamos había no solo estilos distintos, sino un trasfondo político distinto, muy, muy distinto, ¿no? Entonces, eso es lo que me lleva a la pregunta, pero nada más, ¿no? Y jamás definiría que deberíamos tener un estilo no, único, no, 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 pero no, 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 no dije, solamente me refiero, no, no dije que lo hayas dicho, dije que esa idea de lo nuestro, por así decirlo, eh, tiene que ver con eso, ¿no? Con, no sé, es como que también bastante intuitivo esto, ¿no? Yo no sé si los músicos realmente tengan que pensar tanto en lo que tienen que hacer, como que sí resolver más bien, no sé, asuntos a veces más espirituales en muchos casos, ¿no? Pero, pensamos mucho en lo que hacemos, ¿eh? Sí. sí, o sea, me refiero al hecho de que o sea, es que existe el plano creativo, ¿ya? Pero también existe un plano netamente, digamos, de una dimensión de trabajo de esto, ¿no? Una dimensión del hacer, de cómo lo sacas adelante, cómo organizas el evento, cómo llevas al público. O sea, toda esa parte es lo que es el hacer para mí, que eso es lo que, digamos, debería ser fácil, y eso es lo que no es fácil, ¿no? Fácil No, es crear, ¿no?
pero toda esa otra parte es lo que es difícil y eso es lo que, digamos, ahí es cuando siento que la cuestión hegemónica irrumpe, ¿no? Y creo que es justamente, o sea, es una especie no sé, o sea, como que hay que pensar en esa, digamos, ¿cómo se diría? Es una cuestión de tener, digamos, la capacidad de poder mantener siempre esto seguro, por así decirlo, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacemos, ¿no? Y esas son las preguntas que creo que me importan ahora también, ¿no? O sea, ¿cómo esto se mantiene, ¿no? O sea, toda esa otra dimensión justamente que no es solamente tocar, ¿no? Sí. José Manuel. Hola, muchas gracias. Bueno, Ricardo, por darme la palabra, pero muchas más gracias, Luis Alvarado, por estas preguntas que se plantean y también gracias, Gonzalo, por tratar de poner un marco. Yo no tengo respuesta, os lo digo de entrada, pero de todas maneras me parece interesante irrumpir en la conversación en este punto. Ah, verdaderamente, yo no sé si el problema viene precisamente de la terminología, porque, claro, existe ese término de música experimental, existe como término, ¿no? Es algo que la primera vez que aparece, digamos, en la literatura que yo sepa es, digamos, por razones económico-políticas, es Pierre Schaeffer, que inicia la decena de música experimental, solo para no decir que es música electrónica y así darles el poder a los alemanes, a Stockhausen y compañía. Entonces, en fin, no, como que música concreta es un término, eh, digamos, que quizá no sea tan atractivo como el de la música electrónica, pues entonces dice, bueno, además hay poesía, hay text sound composition, hay cosas de estas características, pues me voy a inventar un término. Y se inventa un término que ahora estamos utilizando pues muchísimos y desde muchas perspectivas, ¿no? Pero la verdad es que claro, son, como dicen estos dos autores, Campesanto y el otro chico que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, en fin, en cualquier caso, hablan de experimentalismo, de experimentalidad, de esto de música experimental y tratan de definir la cuestión desde un punto, una escena local. Claro, es evidente que, claro, que en un determinado momento, digamos, en las sociedades que son opulentas, o sea, en fin, en este caso, pues Europa y Estados Unidos eran en los años 50, eran quizá, pues en fin, eran las sociedades más, en los 50 quizá Europa no tanto, pero iba para opulento, ¿no? Entonces es cuando aparecen, digamos, pues en fin, cuestionamientos estéticos a la mayor, digamos, ¿no? Entonces, claro, no sé si verdaderamente tiene mucho sentido decir, nos estamos mirando en esa gente. Yo te diría una cosa, la verdad es que nunca he pensado que yo hacía música experimental, incluso soy, bueno, en fin, soy considerado compositor de música electroacústica. Pero en realidad, mira, hace bastantes años tuve una conferencia y una explicación musical en fin, ante unos jóvenes, ¿no? Unos jóvenes en la Fundación Miró, en Barcelona,
Y claro, cuando escucharon todo aquello, que era una música para ellos rarísima, me dijeron, oye, ¿y tú cómo llamas a esta música? Y mira, yo no quise utilizar el término de música electroacústica ni el de música experimental, precisamente para no entrar en este tipo de espejo, porque España se puede considerar en muchos sentidos una ciudad, una sociedad que no fue opulenta en el momento en que la música experimental salió. Por lo tanto, en cierta manera, yo creo que estamos o sea, que compartimos muchas digamos, condiciones o similitudes con lo que ha pasado con respecto de la música experimental, entre comillas, en Latinoamérica y con la improvisación. Pero lo que le contesté a aquel chico es que, mira, y es un poco en el sentido de una de las respuestas que tú has apuntado, es que le dije, mira, yo sabes lo que te digo, es que yo no sé cómo se llama la música que hago, pero hago la música que me da la gana. Y se lo dije así, o sea, en castellano. Y la verdad tengo que decir que el chico lo entendió muy bien. Y entonces, no solo él, sino que lo entendió, pues en fin, todos aquellos chicos que habían venido, pues en fin, porque era una de estas cosas de colegio, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer la música que se nos salga de las narices y ya está. O sea, esa es la... y no se trata de no mirarnos demasiado en nadie. O sea, somos libres precisamente por el hecho de decir, pues mira, hago esto y ya está. Y perdón por la parrafada tan larga. No, gracias por tu intervención. Sí, pues, ¿no? Es como la respuesta, esa clásica respuesta que tenían los poetas concretos, ¿no? Cuando le decían, ¿no? Eh, ¿qué poesía hacen los poetas concretos? Hacen la poesía que escriben los poetas concretos o algo así era, ¿no? Como que al final, sí, o sea, sí, pues es la práctica, ¿no? Y creo que, creo que eso es una clave, ¿no? Aún así, también siento, ¿no? Que hay moldes culturales, o sea, también siento que es bueno también pensar, ¿no? Digamos, cuáles son las referencias que siempre tenemos, ¿no? Desde dónde estamos enunciando las cosas, ¿no? En el sentido de que, claro, o sea, toda práctica igual está situada desde un universo cultural, ¿no? O sea, eh, y, y sí, ¿no? Eso también es algo a considerar. Sí. Yo, Em, una cosa me gustaría agregar justamente esto sobre la práctica situada, que por supuesto es algo que nos planteamos, pero más que polinizar es como para que sigamos este diálogo que me parece súper interesante, que estemos todos acá relacionados. Y justamente este estar relacionado acá nos habla del problema de que es una situación distinta, como lugar situado. Estamos, como a José Manuel le gusta decir siempre, en el espacio IP, ¿no? Y ese espacio también nos plantea un modo de interacción. Nosotros venimos trabajando muchos años en buscar ese camino de interacción a distancia, que también tiene que ver mucho con nuestra realidad, por ejemplo, la nuestra, hoy más que en muchos años anteriores, donde no tenemos ningún apoyo. Entonces, cuando decimos, vamos a viajar a tocar a tal lado, son cada vez más excepcionales, como el encuentro que hicimos el año pasado en México, pero son más excepcionales. Entonces, así como dijimos con José Manuel, hemos trabajado así, pero hemos hecho sesiones de improvisación hasta con 7 países distintos, músicos de distintos lugares, y generando una riqueza increíble. Decimos, sí, pero no estamos uno al lado del otro y el entorno, y no estamos uno al lado del otro, es un entorno distinto. Justamente, para nada saco, me encanta ir y reunirme en presencia con los amigos o no amigos, desconocidos, y tocar, y eso es fantástico. Pero esto también es un punto que deberíamos poner en contacto y en discusión, porque me parece que es fundamental. Si no, parece que cuando hablamos de improvisar es solo en un bar, en un lugar, en la periferia de tal lado, y anoche mismo nosotros tocábamos
con alguien en Málaga que tocaba con nosotros acá, y sí, teníamos a alguien presente como Juanita Delgado desde Colombia que vino, pero más otros músicos de acá, ¿no? Franco Pellini y como queda grabado esto, mejor lo digo, Franco y Vero Flores, ¿no? Una saxofonista increíble acá. Pero todos interactuamos de ese modo y tenemos la suerte que colegas de gran generosidad, como el caso de Miller Packett, nos armaron el Quartrip, que es libre, de uso libre, y ahí se supone que hasta 12 podrían tocar juntos. Nosotros lo hemos probado hasta 7, pero la verdad que te genera todo un planteo y una situación, una descontextualización y el discutir cuál es el territorio en el que estamos hablando. Y no es que doy una respuesta única para nada, de nuevo en esto, ¿no? Pero digo, me encantó ponerlo en discusión también acá, ¿no? Tanto vos nos has mencionado el trabajo de Bur Records y de otros sellos en Perú, pero tenemos los de Chile, los de acá, los de Brasil, bueno, también esa posibilidad de conectarnos, intercambiar, ¿no? Me parece que es fantástico. Sí, bueno, de hecho, creo que el intercambio es... no entendí bien algo que cuando dijiste, ¿eran improvisaciones a través de Internet? Sí, sí, claro, claro, claro. Con un Sí, canal de video por un lado, con un canal de audio por el otro, pero hoy tocamos con algunos software, además son todos software libres, ¿no? Y, me parece y genial. igual en nuestra terrible limitación económica, ya que todo lo que sea arte, para que no queden dudas, este gobierno que tenemos ahora lo ha censurado todo, lo ha cortado, ha cerrado, no lo cerró, pero es como si estuvieran cerrados todas las instituciones culturales, el Instituto de Cine, el de Música, el de Teatro, todo. Y entonces tener esa posibilidad, por ejemplo, durante un tiempo, todas las semanas nos juntábamos con José Manuel y experimentábamos a, a 12.000 kilómetros de distancia, pero después haciendo conciertos en vivo, entonces teniendo gente acá, gente allá, gente en Colombia, gente en Chile. Cuando armamos la anilla cultural, que llegamos a ser 6 grupos activos en España y 6 países de Latinoamérica, en cada lugar teníamos, claro, no eran multitudes, pero teníamos 100 personas en cada lugar, entonces era todo un evento organizar eso, ¿no? Y eso nos da otra posibilidad de reflexión y de interactuar y de intercambiar información. Y a veces pusimos después a dialogar a los públicos, ¿no? Entre ellos, que es muy interesante. No, me parece genial. De hecho, es como, este, un poco, hay toda una tradición, ¿no? Dentro del el mundo del mail art, de la cultura del cassette. De alguna forma, incluso esto es desde antaño, ¿no? Desde la época de, de los años 20, el intercambio, digamos, ese intercambio internacional siempre ha sido una característica de todo movimiento, digamos, que tiene esta aspiración disidente, vanguardista, ¿no? Y a mí siempre me gustó mucho todo ese asunto de la historia, por ejemplo, de los cassettes en los ochentas y todo ese intercambio global que había. La gente pasaba todos los días mandándose cassettes, cintas alrededor del mundo y se crea una gran comunidad, ¿no? Y, y claro, uno añora esos tiempos como si algo que ya se perdió, pero digamos que creo que se ha transformado en esto que tenemos ahora, ¿no? En este tipo de encuentros que para mí son la nueva forma de establecer ese tipo de red, ¿no? De establecer ese tipo de comunidad. Eh, y, y creo que, bueno, en general también las músicas experimentales son en general comunidades o producen comunidades que no tienen un lugar en sí, ¿no? Es una comunidad en realidad que se va armando a través de la red, ¿no? O sea, la red
es, creo que, inherente, ¿no? A todo impulso vanguardista experimental, ¿no? Sí, de acuerdo. Em, Nada, Luis, hay un montón de cosas que me gustaría comentar de tu Sí, charla, que ha sido bien mm, estimulante. Em, Justamente ahora Gonzalo se me adelantaba con el tema de sus propias improvisaciones a distancia, em, porque yo quería pues que nos platicaras un poco. Estaba leyendo hace poco, bueno, el artículo que te sacaron de Boo Records, ¿no? En Pitchfork y demás, y ahí decía que Boo Records empezó en 2004, ¿no? Entonces tiene 21 años ya de trayectoria, em, donde justamente el Internet ha reconfigurado el espacio, pues público. Em, entonces, para esta discusión también de qué es lo local, lo propio, incluso más allá, tú mencionabas a partir de Mauricio Kagel, em, como este vínculo entre espacios y prácticas musicales, ¿no? Que también es interesante pensarlo más allá, cómo prácticas musicales específicas requieren modos de distribución y escucha particulares. Entonces, también mi pregunta un poco, o lo que me gustaría abrir ahora a discusión es también cómo, pues en tu propia experiencia ahí en Boo Records, la propia aparición, pues, de Internet reconfiguró estas prácticas musicales, ¿no? A nivel, sobre todo, de la distribución, de la escucha y como la posibilidad de intercambios, quizá incluso de prácticas económicas, ¿no? sí, bueno, es interesante la pregunta porque es algo en lo que he estado meditando mucho últimamente, porque es algo que en lo que eventualmente, y espero que pronto, quiero escribir, digamos, el contexto en el que surgió U Records. O sea, fue el de Internet, sí, definitivamente, pero fue sobre todo una herramienta que para mí ha sido crucial en el resurgimiento de toda una nueva comunidad de música experimental, que es lo que se conoce como la cultura del CDR. Para mí la aparición del CDR fue un poco algo parecido a lo que fue la aparición del cassette, en el sentido de que podías grabar un CD, quemarlo en tu casa, ¿no? E imprimirlo en la laptop, perdón, en la impresora en tu casa y podías sacar a venderlo, ¿no? Entonces, y tenías todas las herramientas en tu casa para hacer un sello discográfico. Yo cuando me di cuenta de eso, dije, bueno, puedo hacer un sello ahora, ¿no? Y los discos van a sonar bien, o sea, porque los cassettes nunca sonaban del todo bien, ¿no? Porque mucha gente los empezaba a hacer y el CDR ha sido la cultura más apasionada, creo que ha tenido para digamos, la música independiente, o sea, en el sentido de que la gente sacaba discos que como efímeros, ¿no? Porque ya los CDRs ahora no se leen, mucha música incluso está perdida porque se sacaban para el momento y bueno, dependiendo de la calidad del CDR, algunos todavía duran, ¿no? Pero en su gran mayoría ya no se pueden leer, ¿no? Pero bueno, digamos que esa cultura de multicopiado de CDRs fue crucial para el surgimiento de un sello como Good Records, porque obviamente para poder hacerlo sostenible en ese momento, si bien había net labels y eso, pero el asunto de la venta por internet todavía no era algo tan fácil. Tenías que hacer una página web, o sea, y hacer una página web en ese momento era algo todavía bien complejo, que no era como es ahora que tienes Wix o este tipo de plataformas que la armas fácil, ¿no? Entonces, o sea, hacía un blog, pero al mismo tiempo sacaba mis ediciones en CDR y las ponía a vender a través del blog, pero también a través de Discogs. Y Discogs, o sea, como que para probar puse a vender algunas cosas y de pronto empezaron a escribir. Y ahí me di cuenta en realidad que esta música podía generar interés también a gente de otros lados
y así empecé a publicar constantemente, ¿no? Obviamente Internet fue crucial en ese sentido porque obviamente la comunicación que podía generar con gente, escribirle a algunas tiendas, todo, y todo era con CDRs en realidad, yo creo que eso ha durado hasta el año 2012, que ya de ahí ya, ya nadie aceptaba un CDR, por ahí que hasta el 2013, pero hasta antes de eso las tiendas aceptaban CDRs, o sea, una distribuidora grande podía aceptarte un CDR, entonces realmente podías hacer un negocio de eso, ¿no? O sea, en el sentido de que podías vender muchas copias a un precio más o menos que te rendía como para sacar una nueva producción, ¿no? Y llegó un momento en que, bueno, ya me di cuenta que igual el CDR era un formato demasiado frágil también, que no era duradero y que a veces eso generaba problemas porque tenía discos que había grabado y tenían 2, 3 años y de pronto ya a veces algunos ya no se empezaban a leer. Entonces ahí me di cuenta que esto no era para siempre, ¿no? Ya el sello había crecido y ya opté por sacar CDs profesionales. Para entonces ya apareció Bandcamp, que también Bandcamp me abrió toda una puerta, obviamente, de circulación nueva. Y ya después, o sea, los CDs profesionales fueron una buena manera también de distribuir discos. Todas las distribuidoras te aceptaban CDs y te compraban, pero ya sea el 2015 ya nadie quería CDs, solamente vinilos, ¿no? Y ahí ya tuve que hacer la transición al formato de vinilo, que ya fue toda una decisión y un momento en el que tuve que reevaluar todo, porque ya eran inversiones muy altas, y ahí ya es que lo convertí en un trabajo, una empresa, digamos, en algo que ya tenía que dedicarme, digamos, en serio, por así decirlo, porque las pérdidas podían ser realmente dolorosas, ¿no? Eh, pero, digamos, si comparo lo que hago ahora, cómo lo hacía antes, yo creo que el espíritu era el mismo, pero la forma de hacerlo, obviamente, era diferente, ¿no? Creo que es algo que todavía está por estudiarse para mí, la influencia del CDR y el multicopiado en la cultura de la música experimental, ¿no? O sea, la cantidad de merchandising que siempre han habido en los conciertos con CDR, o sea, creo que nunca ha habido tanto merchandising como la época del CDR, ¿no? Y es algo que yo creo que está todavía por estudiarse, ¿no? La relación del CDR y las net labels iban a la par en realidad, ¿no? Pero sí, es un contexto importante, ¿no? Para entender esa época de la música experimental y, bueno, es en la que me tocó a mí para empezar Good Records, ¿no? Bien, muchas gracias. Hay, bueno, tengo aquí otros temas que me gustaría hablar. También leí en esa entrevista que el nombre, ¿no? Boo Records. Boo es, pues digamos, tu manera de escribir en castellano, en español. Boo, ¿no? La expresión de susto. Porque hay un vínculo, ¿no? Entre como tu interés por estas músicas con justo la experiencia de la sorpresa o incluso el miedo, ¿no? Ahí mencionabas que, digo, es como un chiste, ¿no? Pero que las músicas que te interesan son esas que generan miedo, ¿no? Al escucha. Lo cual me lleva a uno de los temas que estaban también ahora tocando Gonzalo y José Manuel, ¿no? Que tiene que ver justamente con esto de pues del hacer lo que uno desea más allá em, de categorías, géneros, etcétera. Pero ese también hacer lo que uno desea tiene que ver pues con ir hacia esa experiencia de lo inédito. Y eso inédito, em, pues creo que entre las reacciones que puede generar es el miedo, ¿no? Por otro lado, la figura igual del Boo, y no sé si aquí es ya malformación profesional como filósofo, o bueno, por los temas que estoy trabajando ahora en el instituto, pero em, como que me llevaba también justo a la idea de lo espectral, de lo fantasmal, etcétera. eh,
que creo que es interesante también el vínculo que tiene con lo experimental, en tanto categoría bueno, como ha quedado aquí claro, pues tiene varios problemas o, digamos, es controversial, pero creo que sí, creo que uno de, como de sus aspectos interesantes a nivel crítico es justamente que se posiciona críticamente frente a la noción de vanguardia, con esta lógica de, pues, de superación, ¿no? Muy a la historicidad moderna. Y en cambio lo experimental presenta una lógica temporal o histórica otra, donde lo experimental pues tiene que ver con esto, ¿no? Lo situado, lo táctico, como decías, y por lo mismo puede haber movimientos o desplazamientos que caractericemos de experimentales en distintos periodos históricos y geografías. Eh, entonces, pues nada, solo quería compartirte esa reflexión y ver si, si te motiva algo. Bueno, es interesante. Efectivamente, es Bu por música que, no sé si, no sé si música que da miedo. No pensé en la palabra miedo en sí. Pensé en música que asusta, pero bueno, digamos que es casi lo mismo. Eh, y me interesa mucho esa dimensión del susto, en la medida que claro, asusta aquello que no conocemos, ¿no? O que no nos es familiar, ¿no? Algo que es como acechante, que es como algo que no acabas de entender, ¿no? Y, y siempre lo he, digamos, o sea, lo asocio mucho al mundo de, de la música experimental también. Esto que hablas de lo espectral, bueno, sí, el logo del sello es un fantasma, ¿no? Y, y sí, puede tener que ver, es curioso que, bueno, justo en esa nota en Pitchfork mencionan cómo Bur Records se ha convertido en un sello de reediciones también, ¿no? O sea, y de revivir un poco muchos artistas de los 60, 70, que es básicamente lo que he hecho en el trabajo de los artistas peruanos, que es mucha música que no estaba publicada, y, y que finalmente les hice una edición, ¿no? Eh, pero sí, me interesa mucho pensar, digamos, quizás, eh, quizás, claro, podríamos reemplazar lo experimental con esa categoría de espectral o de fantasmal, ¿no? Como algo que todavía es borroso, ¿no? O que no está del todo definido, ¿no? O que está como, no sé, en un estado, no sé, no todavía 100% corpóreo, por así decirlo, ¿no? Y sí, creo que pensar, o sea, creo que hay una relación y de hecho es un aspecto que sí da para profundizar, ¿no? Esa relación entre lo espectral y lo experimental. Quizás en el fondo son lo mismo, ¿no? Creo que el susto, el choque, ¿no? O el miedo pueden ser experiencias que en algunos casos se asocian al tipo de experiencia que puedes tener con mucha música experimental. Ya ni hablar de la aparición de géneros musicales que directamente producen, o sea, todo el mundo habla siempre, ¿no? De que la única música, que el lugar que la música experimental siempre ha tenido ha sido de las películas de terror también, ¿no? Y es curioso también eso, ¿no? Pero sí, bueno, es un tema interesante, sin duda, para profundizar. Sí, la propia expresión, ¿no? Bu, pues tiene este carácter justo performativo, porque es esta frase que genera una, o busca generar una reacción en quien la escucha, quien la lee.
Y creo que ahí también hay un vínculo interesante con estas músicas experimentales, ¿no? En tanto músicas eh, que en general buscan también generar ahí una reacción pues corporal, ¿no? En primer lugar. Sí. Claro, está el otro factor que, claro, el que dice el Bu lo hace como un juego también, ¿no? Mm, Hay una cuestión ahí también, no sé si decir como naif, pero hay una dimensión lúdica en eso, en el sentido de como, no sé, como de, sí, como de juego, yo diría, ¿no? También, que creo que también es parte de un poco de la idea original de Bu Records, ¿no? sí, me gusta. Em, o sea, me gusta esto también que señalas, ¿no? De la importancia de lo lúdico, del gozo ahí pues en este contexto. No sé si alguien más quiera hacer un comentario o una pregunta para antes de cerrar. Bueno, Perdón, quería yo hacer la anotación de que lo que asusta, claro, es lo no familiar o lo demasiado familiar. No contradice en modo alguno lo que has dicho, Luis, pero me parece importante porque creo que pone en un lugar distinto, en una espacialidad distinta, nuestra relación y la relación de los escuchas con estas músicas, como quiera que se describan. Eh, Me recuerdo de una mención que hace Adorno sobre el rechazo de la música contemporánea por parte de las masas. Dice algo así como, no rechazan porque sea ajeno, sino porque entienden demasiado bien lo que está en juego ahí, ¿no? Lo comprenden, es cercano, y lo que se rechaza, y bueno, es algo que hemos trabajado mucho en el instituto en relación con la discapacidad, lo que se rechaza no es la diferencia, sino la intolerable identidad o identificación. Y creo que eso pues nos plantea la perspectiva de estar trabajando con algo que es extraordinariamente íntimo y cercano, casi con las tripas de nuestros escuchas, en vez de con algo que viene de un planeta muy lejano. sí, pues nada, Totalmente de acuerdo, sí. sí. Ahí, Benjamín, sumando a lo que dices o traduciéndolo a lo sonoro musical, me lleva a pensar que quizá, digamos, esa, como decías, como insoportable familiaridad es la razón por la cual las músicas experimentales y estas nuevas músicas, o músicas difusas, por usar el término que proponía Luis, generan simultáneamente expresiones por un lado, bueno, descalificaciones por ser demasiado elitistas y al mismo tiempo por ser arte que cualquiera puede hacer, ¿no? Y sobre todo en eso segundo, en el arte que cualquiera puede hacer, creo que ahí está como síntoma o apareciendo como síntoma esta familiaridad. Bueno, em, pues a menos que alguien quiera decir algo, o tú, Luis, No, este, bueno, solamente agradecer por la conversación. Yo he aprendido bastante de este intercambio y bueno, espero que este intercambio se mantenga. Me ha parecido súper interesante todo. bueno, pues a nosotros también y ten por seguro que mantendremos el intercambio. Ya luego lo podemos platicar bien, pero pues nos encantaría obviamente alojar ahí en la plataforma que estamos armando en el instituto material de tu sello o escritos tuyos, ¿no? Ahí Claro, claro, cuenta con eso, seguro. bien. Y a les demás, pues les recuerdo que la siguiente semana tendremos
nuestra última sesión de la cátedra, que estará a cargo de José Manuel Berenguer, y quien nos compartirá justamente una serie de reflexiones sobre su experiencia, em, pues usando medios digitales en contextos improvisatorios y también diseñando, programando sistemas capaces de improvisar. En fin, pues ahí seguimos a la escucha y al habla. Bien, bueno, muchas gracias a todos. Bueno, gracias a todos, gracias Gracias. especialmente a Luis por la exposición y saludos a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Saludos y gracias por sumarse a la conversación, que estuvo realmente Seguro, muy seguro, buena. fue muy bueno. Ok, gracias. Chao, chao.